Estimados, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Arco y a continuación daremos inicio a la quinta sesión del curso de Administración y Gestión Pública. Este curso es organizado por la Escuela de Capacitación Especializada y el Centro Peruano de Capacitación y Consultoría Legal y Empresarial, en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados del Callao. La docente a cargo de este curso es la doctora Angie Luis Romero Espinosa. Durante esta sesión habrán dos momentos para que ustedes puedan realizar sus consultas a la docente, las cuales se realizarán por el chat de Zoom o levantando la mano cuando se les indique. Recordar a todos los participantes que la asistencia se realizará por el WhatsApp por el cual fueron registrados y solo deben de poner la palabra asistí. A continuación daremos inicio a la sesión de hoy. A continuación, doctora Romero. Muchas gracias, Claudia, por la introducción. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos, una vez más a la última sesión de nuestro diplomado, de nuestro curso especializado de Administración y Gestión Pública. Vamos a dar inicio entonces ya a el curso de por sí. Permítanme, por favor, compartirles el material de apoyo. Bien, entonces, en esta última sesión nos corresponde hablar sobre también, aunque suene reiterativo, otro pilar sumamente importante en todo lo que es la modernización de la gestión pública. Me estoy refiriendo, pues, al sistema de recursos humanos, ¿no?, en el sector público. Entonces, habiendo tocado esto, la agenda o los temas que comprende esta sesión son el sistema administrativo de recursos humanos y la Autoridad Nacional de Servicio Civil. A grosso modo mencionaremos algunos derechos y obligaciones del personal del servicio civil y derechos colectivos del servidor civil, y algunos, regímenes laborales y modalidades contractuales en las entidades de la administración pública. Estos dos últimos puntos solamente van a mencionarse, puesto que también es muy amplia la información, ¿no? Y el punto principal o el punto más importante vendría a ser el primero, ¿sí? Bien, entonces, comencemos. Antes de ampliar un poco el material que tenemos aquí o el que estoy proyectando, recordemos que todo inicia, ¿no?, con el proceso de modernización de la gestión pública. Y este proceso no es ningún proceso novedoso, porque el marco de modernización de la gestión del Estado viene aproximadamente desde el año 2002. Miren cuánto tiempo demanda o ha demandado buscar o estar en una constante reforma, ¿no? Buscando, pues, ¿no?, la administración de los recursos de una manera eficaz, los recursos públicos. Y ello se debe porque siempre se buscaba, pues, adaptar el aparato administrativo del Estado a una nueva configuración democrática, una configuración que sea descentralista, ¿no?, del momento político que se pueda estar viviendo en ese momento. Y siempre con una clara orientación al servicio, pues, al ciudadano, introduciendo nuevos conceptos, ¿no? Para, obviamente, recalcar, ¿no?, que nos encontramos ante una democracia participativa. Entonces, el control del ciudadano, ¿no?, era más que nada que se buscaba la transparencia en la gestión, ¿no?, entre otros puntos, claro está, ¿no? Ahora, también es muy importante mencionar que en esta búsqueda de una mejor administración de los recursos públicos y a partir de la ley, ¿no es cierto?, que buscaba justamente esta modernización, se concibió como un proceso continuo, que siempre iba a estar dirigido, pues, ¿no?, desde la presidencia del Consejo de Ministros, mediante la actual Secretaría de Gestión Pública y también de la Comisión de Modernización, ¿no?, de la Gestión del Estado. En este proceso de modernización se estableció una estrategia que implicaba
suscribir convenios de gestión con las entidades a fin de poder implementar la modernización, claro, en este caso una modernización específica, porque se buscaba el desarrollo de programas, bueno, en un comienzo pilotos, y así poder otorgar marcos normativos generales que luego iban a requerir leyes de desarrollo, leyes de asistencia técnica de manera permanente, entre otras actividades. Asimismo, se diseñó, digamos que, un importante proceso de replanteamiento del aparato administrativo estatal, tomando en cuenta esta perspectiva orgánica y funcional y promoviendo, digamos, las fusiones de direcciones, de programas, de dependencias, de entidades, de organismos públicos que sean descentralizados y también de comisiones, ¿no? Y también se buscaba pues una redistribución de estas funciones y estas competencias en la administración pública, ¿correcto? Entonces, reservando así para el Poder Ejecutivo las funciones de rectoría de aquellas políticas públicas y también las políticas de ejecución y de provisión de servicios públicos a los niveles descentralizados del gobierno. Entonces, en este marco, ¿no? Esta norma se desarrolló con un complejo, digamos, entramado legal, en donde se iba a destacar la ley orgánica del Poder Ejecutivo y las leyes propias de esta descentralización. Todas estas configuran pues la actual, digamos, o la constante, ¿no?, dimensión y funcionalidad de la administración pública en nuestro país, en sus distintos niveles de gobierno y también su actual distribución de competencias y funciones. Así es que entramos a hablar sobre la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no?, la Ley 28158, pero de la mano con los sistemas de la administración pública. ¿A qué me refiero con sistemas de la administración pública? Bueno, aquellos que se han concebido como un conjunto de principios, de normas, de procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y requieren ser implementadas por todas o por varias entidades de los poderes del Estado. Entonces, aquí hablamos de que los organismos constitucionales y los niveles de gobierno, para su funcionamiento, tomaban en cuenta, ¿no?, digamos, estos sistemas de administración pública, y están bajo responsabilidad de una determinada autoridad, ¿no?, bajo el nombre de ente rector, que, bueno, constituye la máxima autoridad técnica y también normativa de este sistema. Entonces, está facultada para poder emitir normas que sean específicas, normas de asistencia técnica, para poder coordinar la implementación del sistema y, pues, poder resolver las controversias administrativas que se puedan propiciar a partir de algún pronunciamiento, ¿no? O de repente alguna contingencia que se pueda, bueno, se pueda presentar entre las diversas funciones. En nuestra administración se ha reconocido pues un conjunto de sistemas organizados. Estos están organizados en dos grupos, los cuales son los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Con respecto a estos sistemas, ¿sí?, sobre todo el primero, que son, digamos, los sistemas funcionales, también les he colocado aquí, ¿no?, para que ustedes lo vayan tomando una noción. Estos sistemas funcionales son aquellos que tienen por objetivo siempre asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. No existe una relación, digamos, taxativa, ¿no?, que haga de repente referencia al conjunto de áreas políticas, ¿no?, que, bueno, que realizan, ¿no?, las diferentes entidades en razón a sus competencias, pero deben no considerarse como entes rectores, ¿no?, las entidades del gobierno central que estructuran, pues, ¿no?, el sistema en el complejo del ordenamiento estatal, pero también a nivel regional, a nivel local, y de esta manera, ¿no?, o a manera de ejemplo, se puede hablar de sistemas en la agricultura, en la salud, transporte, turismo, energía.
Ahora, con respecto a los sistemas exclusivamente administrativos, bueno, son todos aquellos que tienen por objetivo siempre regular el uso y el buen manejo de los recursos públicos. Todos los sistemas administrativos tienen como ente rector a las entidades del Poder Ejecutivo, a excepción del sistema administrativo de control, porque este está a cargo de la Contraloría General de la República. Entonces, para ir, bueno, pautando bien, podemos decir que estos sistemas administrativos se dividen en los siguientes. Bueno, muchos de ustedes pues, lo están viendo ahí en el diagrama. Entonces, en primer lugar, contamos con el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que es justamente el cual nos interesa el día de hoy en esta sesión. A grosso modo, se encarga de la política general del Estado respecto del servicio civil y la gestión de los recursos humanos. Aquí estamos hablando de que la rectoría la ejerce ¿quién? La Autoridad Nacional del Servicio Civil, conocido como SERVIR. Pero también contamos con el sistema administrativo de abastecimiento. Y ese sistema se encarga de la política nacional que está relacionada con el abastecimiento, con el empleo, con la conservación de los bienes materiales que hacen posible el funcionamiento de la administración pública. En este caso, la rectoría la ejerce el organismo superior de las contrataciones del Estado, conocido, y ustedes conocen también como la OCE. En tercer lugar, contamos con el sistema administrativo de presupuesto público, el cual se encarga de conducir el proceso de elaboración, de gestión y evaluación presupuestaria en todas las entidades del sector público. Es decir, que en este caso, la rectoría la va a ejercer la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Seguimos con el cuarto sistema administrativo de tesorería, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso es responsable, digamos, de la administración, ¿no? De los recursos o de los fondos públicos de todas las entidades del sector público a nivel nacional. Entonces, la rectoría la ejerce la Dirección Nacional del Tesoro Público, ¿correcto? En quinto lugar, contamos con el sistema administrativo de endeudamiento público. Entonces, aquí es responsable de asegurar una eficiente administración de los recursos públicos, o bueno, una correcta, digamos, ni correcta, creo que el término más apropiado sería eficiente, ¿no? Una eficiente administración de los procesos de endeudamiento por parte de las entidades que componen el sector público de nuestro país. Y también cuenta con un órgano rector que vendría a ser la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. Como sexto lugar, o como sexto, digamos, sistema, está el de contabilidad. Y este se encarga de la organización de los procedimientos de contabilidad de las entidades de la administración pública. Y bueno, su rectoría la ejerce la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Contamos con un séptimo sistema administrativo que es de inversión pública y su finalidad es optimizar el uso de los recursos públicos que están destinados siempre a la inversión, que es lo que hemos venido hablando en los últimos dos temas, ¿no? En las últimas dos sesiones. Entonces, establece, digamos que un conjunto de procedimientos aplicables en toda la administración pública. Entonces, aquí la rectoría la ejerce, recuerden, bueno, lo que justo vimos el día lunes, la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. En octavo lugar, contamos con el Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico y es responsable de la Política Nacional de Planeamiento Estratégico. Se va a encargar de elaborar estos planes nacionales, que obviamente están relacionadas con el desarrollo y sobre todo con la integración y armonización de todos los planes de desarrollo del país, pero en todos sus niveles gubernamentales. Su rector
o su ente rector le ejerce el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Recordemos, CEPLAN. El octavo sistema administrativo es el de defensa judicial del Estado. Y este se va a encargar de la organización de la defensa jurídica del Estado en todos los niveles gubernamentales, mediante los procuradores públicos. Aquí la rectoría la va a ejercer el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. En décimo lugar tenemos el sistema administrativo de control, y este, pues, hace referencia a las distintas acciones administrativas, presupuestales, operativas y financieras que realizan las entidades públicas con el fin de poder salvaguardar, ¿no?, el adecuado uso de recursos públicos. Estamos hablando aquí de que su ente rector va a ser la Contraloría General de la República. En último lugar, contamos con el sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Y bueno, hace referencia pues a lo que ya hemos visto desde la primera sesión de clases. Hablamos aquí de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y también el conjunto de medidas que se tienen que ser adoptadas durante todo este proceso. Y como ya se ha mencionado, es un proceso continuo, es un proceso permanente. Y bueno, aquí la rectoría está a cargo, recordemos, de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, miren qué importante, ¿no?, es todo lo que hemos venido desarrollando en cada sesión, porque todo está, digamos que, íntimamente relacionado, ¿sí? Ahora, enfocándonos un poco más en esta ley que nos habla sobre, obviamente, ¿no?, los sistemas administrativos y funcionales, esta estructura del Poder Ejecutivo, nos indica que la Constitución peruana pues, ha asumido un régimen semipresidencial, es decir, algunas características del régimen presidencial, pero con mecanismos del régimen parlamentario. En el régimen presidencial, la jefatura del Estado, la representación del Estado, y la jefatura de gobierno, que es la dirección de los asuntos públicos, están a cargo de una sola persona. El presidente de la República realiza actos ejecutivos o de gobierno al expedir algún decreto supremo o resoluciones supremas. También emite decretos de urgencia, como es los que han habido en estos últimos años, con fuerza de ley por razones económicas o financieras. El presidente, en el desempeño de jefe de Estado y jefe de gobierno, cuenta con la colaboración del Consejo de Ministros, es decir, toma decisiones en conjunto con los ministros. ¿Qué más? El Consejo de Ministros tiene un presidente y participa en las funciones ejecutivas. La refrendación ministerial es necesaria para la validez de los actos del presidente de la República. En consecuencia, el Poder Ejecutivo tiene dos herramientas para poder cumplir con el mandato del artículo 44 de nuestra Constitución Política del Perú: el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la nación. Para tal efecto, ¿no?, la ley 29158, que es la que hemos venido viendo desde el comienzo, ha creado los sistemas funcionales en el artículo 45 y los sistemas administrativos en el artículo 46. Como ya les he dicho, estos primeros permiten, mediante las políticas públicas, ¿no?, y de esta manera cumplir el mandato constitucional o el fin supremo. Por el contrario, los segundos son instrumentos que permiten al gobierno cumplir con eficacia y eficiencia la utilización de los recursos que son necesarios para poder cumplir con las políticas públicas. Estos sistemas se crean por ley. El Poder Ejecutivo tiene su rectoría, salvo, recordemos, en el Sistema Nacional de Control. Igualmente, el Poder Ejecutivo cuenta con el reglamento que aprueba las políticas nacionales, aprobado por el Decreto Supremo 29 del 2018, y que se encarga de regular las políticas de Estado y las políticas nacionales. Habiendo comprendido todo esto, nos vamos a enfocar, como sabemos, en el primer sistema administrativo, que es el de gestión de recursos humanos. ¿Y por qué? Como lo he tratado de enmarcar ahí de la manera más concreta posible, la finalidad, ¿no?,
de esta ley que se encarga, pues, ¿no?, de gestionar los recursos humanos, es que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia. Son dos términos que ustedes van a ver muy latentes en todo lo que esté relacionado con una reforma, con una mejora continua de la gestión pública, y que se puedan prestar efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran, ¿no? Es decir, tratar de reconocer, ¿no es cierto?, que el servicio civil sí es importante como uno de los pilares de la modernización de la gestión pública. Entonces, ¿qué debemos entender cuando hablamos de este famoso servicio civil? No es otra cosa que referirse al cuerpo de trabajadores, pero del sector público, sin importar mucho su condición, su nivel o ubicación, ¿no? Respecto, por supuesto, a la entidad en la que está prestando servicios o a la que pertenecen. Entonces, estas personas serán llamados servidores públicos, ¿no? Por el carácter de servicio a la ciudadanía que tienen, por las funciones, por las tareas que realizan. Entonces, el servicio civil también es por extensión, es decir, el conjunto de reglas y de normas que rigen la gestión de estos recursos humanos. Para ser más exacta, el 2 de julio del año 2013, el Congreso de la República aprueba la Ley del Servicio Civil, que es la ley número 30057, que trazaba como objetivo poder establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios a las entidades públicas, obviamente del Estado, pero también para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicio de estas. Entonces, decimos que hubieron muchas causas para buscar una reforma del servicio civil en nuestro país. ¿Por qué? Porque la Autoridad Nacional del Servicio Civil, o Servir, ¿no?, para hacerlo más concreto, nos hablaba mucho o tenía muchas propuestas, ¿no es cierto?, para que se pueda hablar de un profesionalismo en el servicio civil. Es decir, siempre buscaba dar a conocer, ¿no es cierto?, que la reforma del servicio civil en nuestro país significa profesionalizar la función pública. Y esto se debe a que es necesario, ¿no es cierto?, tener ciertos criterios, ¿no?, para poder reformar este. ¿Cómo cuáles? Bueno, se había notado, por ejemplo, que había una ausencia de planificación en los recursos humanos. Entre el año 2004 al 2010, en ese entonces, se reportaron muchos, bueno, se reportó un crecimiento aproximadamente de 50.000 personas anualmente, ¿no?, que acompañaba, pues esto obviamente con un gasto de planilla de más de 1.000 millones de nuevos soles. Pero este crecimiento, que fue desmedido, no había sido planificado ni tampoco estructurado. Bueno, también podíamos hablar que había sido evidente que existía un desorden normativo y también de regímenes. Recordemos que existen más de 500 normas sobre el servicio civil y más de 15 regímenes laborales. Para ser exactas, en el régimen público existen cerca de 26 regímenes laborales, porque en el privado existen cerca de 14, 15 regímenes laborales. Y si digo que existen más de 20 regímenes laborales en el sector público, es porque estoy mezclando tanto generales como especiales, ¿no? Perdón, que conviven en paralelo, pues, ¿no? Por eso decimos que entre estos principales regímenes contamos con los de carrera administrativa, que ha sido creada por el Decreto Legislativo 276, ¿no? Y bueno, nos da, pues, ¿no?, las bases de la carrera administrativa y sus remuneraciones del sector público. Contamos también con un régimen laboral de la actividad privada, que es muy aparte, ¿no? Creado pues por el Decreto Legislativo 728, y este era nada más y nada menos que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. También tenemos nuevamente, ¿no?, la contratación administrativa de servicios, conocida como CAS. Esta en realidad fue creada por un decreto legislativo 1057. Y sí, es un régimen especial de contratación administrativa de servicios públicos.
Cada uno de estos regímenes cuenta con reglas muy diferentes, ¿no? Para el acceso, para el cálculo de sus compensaciones, para su desvinculación, para el régimen disciplinario de deberes, entre otros, ¿no? Y aun cuando se trate de puestos con funciones similares, igual no son lo mismo, ¿no? Entonces, esto venía generando inequidades que afectaban seriamente el clima laboral de las entidades, generando consecuencias en el desempeño de los servidores y por ende también en los servicios que estaban prestados hacia los ciudadanos. Otro problema que se podía evidenciar y que motivó, que fue una de las principales causas para la reforma del servicio civil, era el desorden en las compensaciones. Así es. Existen más de 400 reglas que regulan el pago de los servidores públicos, ¿no? Y más de 198 conceptos de pago, ¿no? Entre remunerativos y no remunerativos. Entonces, esta diversidad de reglas y conceptos de pago realmente había complejizado mucho la gestión de las competencias en las entidades. Y el solo hecho de contar con varios conceptos que no sean remunerativos, pues también afectaba las futuras pensiones de los trabajadores al momento de su, de repente, ¿no? Jubilación. Cuando hablo de conceptos remunerativos y no remunerativos, muchos me darán la razón que obviamente si se refiere a remunerativo, esto es lo que yo he reconocido como un salario, o sea, tu remuneración mensual, tus gratificaciones, ¿no? Comisiones. Y cuando hablamos de cosas no remunerativas o conceptos no remunerativos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a bonos extraordinarios, las canastas, ¿no? La movilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, había que tener muy en cuenta de todo esto para el sector público, cuáles eran vistos como conceptos remunerativos o no remunerativos, porque según esto iba a afectar de manera directa, ¿no? Mis futuros beneficios sociales. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, es que se evidenció con mucha más razón que había una debilidad en las contrataciones del personal. Esto se debe a que el personal es contratado sin contar con perfiles de puestos, ¿no? Que describan claramente las funciones a desarrollar, pero que tampoco ni siquiera cumplían o especificaban algunos requisitos mínimos para el puesto, ¿no? Entonces, así tampoco se puede asegurar la confiabilidad y la transparencia en los concursos públicos, favoreciéndose, pues, ¿no? El ingreso del personal que quizás no era el idóneo para ocupar el puesto. Y directamente me veo afectada por esto, porque quien les habla en sus inicios, en sus, digamos, pininos, pues con mucha ilusión, ¿no? Eh, en los años 2011, 2013, me la pasé postulando, no crean, a todo cargo funcionario o servidor público que pude. Y yo era consciente de que, pues, conocía de esto, ¿no? En algún momento hasta llegué a dudar de mis conocimientos porque no era posible, ¿no? De que habiendo estudiado, habiendo preparado, no podía, ¿no? Y recuerdo muy claramente porque pues venimos de una familia que está dedicada a esto desde hace muchos años, ¿correcto? Debido a esto, es que me di cuenta pues que es verdad, que muchas veces pueden existir grandes profesionales que cumplan con todos los requisitos, que tienen un buen perfil, que tienen buenos conocimientos, pero a veces, digamos que ese puesto, como alguna vez me lo dijeron, ya tiene nombre. Y es una triste realidad porque están buscando, repito, un interés personal. No digo que todos sean así. Y bueno, actualmente quiero creer que esa tendencia ya no existe, ¿no? Entonces me desanimé, digamos, del sector público un poco, me desilusioné del sector público, ¿no? Optando por el sector privado, en donde pues ya me vine a desempeñar como lo que actualmente soy, maestra, ¿no? Creo yo que otra de las causas por las cuales se decidió realizar una reforma de pues, la ley Servir, ¿no? O de los recursos del personal, es que existía una ausencia de carrera en el Estado. ¿A qué me refiero? La progresión al interior de la carrera administrativa, como ustedes deben saber, se regía o se rige por criterios de capacidad y de antigüedad. Entonces,
digamos que la promoción automática estaba prohibida y se establecía la relación de hasta concursos anuales de mérito para el ascenso. Entonces, estas promociones, estos ascensos, obviamente significaban un aumento salarial, pero que era poco importante, ¿no? Para los servidores civiles. Y para ser exacta, este problema llegó a ser tan fuerte que en los años 90 la carrera quedó congelada. Y desde entonces los servidores civiles no tenían la posibilidad de progresión. Por otro lado, pues no, también en el régimen de la actividad privada, como el CAS, son sistemas de puestos, ¿no? Y esto implica que no existen mecanismos formales de promoción o ascensos de personal para ellos tampoco. Es por eso que muchos veían a este tipo de régimen un régimen abusivo, ¿no? Eh, También existía una ausencia de evaluaciones de desempeño. Todo lo que les estoy mencionando, ¿no? Todos estos, digamos, déficits o causas, es lo que ahora la nueva ley Servir ha tratado, ¿no? O trata de, digamos, aplicar, ¿sí? Entonces, también existía pues una ausencia de evaluaciones de desempeño, ¿no? A pesar de que normativamente estaba regulada la evaluación de desempeño, en la práctica no se daba. Por lo tanto, se cuenta pues con información para poder orientar, pero no para poder medir el desempeño de un funcionario. Entonces, tampoco, ¿no? Se habían establecido metas que sean específicas para estos puestos. Y esto impidió hacer un seguimiento tangible del cumplimiento o no de estas. A su vez, también había un alto porcentaje de concentración temporal. Es decir, ¿no? El conjunto del aparato estatal empleaba alrededor de, bueno, en ese entonces, ¿no? De 1.400, no, sí, 1.400, sí, 1.400.000 servidores civiles, ¿no? A nivel nacional, regional y local, dentro de los cuales no se consideraba, pues, no, las carreras especiales, porque 4 de cada 10 aproximadamente estaban contratados bajo modalidades temporales. Y eso es créanme que eso es un martirio, ¿no? No tener asegurado tu puesto o al menos, no sé, estar con esta idea de que cada 3 meses, bueno, puede que continúe, puede que no. Realmente yo sí lo vería como algo realmente estresante, algo que perjudica sí o sí el desempeño de un colaborador, ¿no? Entonces, eh, digamos que había una limitante, pues, ¿no? Para ampliar la planilla. Y la consecuencia viene siendo, pues, la poca continuidad de las políticas, dado los cambios que se producen, pues, con las variaciones políticas. También se evidenciaron debilidades en la capacitación, porque pese a que en promedio los gastos en capacitación en el sector público ascendían a cerca de 300 millones de nuevos soles al año, ¿no? Estos son según estimaciones de Servira. En su mayoría, no estaba vinculada con las necesidades de conocimiento. Entonces, principalmente estaba orientada más que nada por la oferta, ¿no? Sin identificar previamente una priorización adecuada ni instrumentos, ¿no? Con la ausencia de las evaluaciones de desempeño que brindan información sobre las necesidades de capacitación de los servidores. Y otro tema importante es que no se han medido el impacto de estas en la mejora del desempeño de los servidores. En consecuencia, las funciones del puesto y las cadenas de valor de los procesos de un mejor servicio al ciudadano han quedado afectadas. Y puedo seguir mencionando un sinfín de causas, ¿no? Que motivaron, pues, ¿no? A esta reforma de la ley Servir. Una inadecuada organización, incorporación y administración de directivas, ¿no? Entre otras. Entonces, la reforma de la ley Servir no es que ha sido una sola, en realidad han habido un par de reformas previas en nuestro país, pero todas han sido ineficaces, todas han sido, digamos, bueno, han sido innecesarias, por no decir otra palabra que sea un poco, ¿no? Extremista. Entonces, las
diversas formas de poder modificar, reformar, ¿no?, el servicio civil, se quedaron intentos, muchos de ellos intentos frustrados, ¿no? Hasta lo que, bueno, hoy en día conocemos como la reforma del servicio civil, ¿no es cierto? Porque en el 2018, como les comentaba, se creó Servir, pero también se creó el cuerpo de gerentes públicos, ¿no? Pero antes de seguir, vamos a empezar quizás con la ronda de preguntas, si es que alguno lo tiene. Recordemos que ustedes pueden utilizar el chat o el micrófono para hacerme alguna pregunta. De lo contrario, pues podemos continuar y al final tenemos otra segunda ronda. A todos los presentes les comunicamos que el chat se encuentra activado para que puedan realizar sus consultas a la docente y asimismo recordarles que tienen habilitada la opción de levantar la mano para que nosotros por interno poder habilitarles su micrófono y también puedan resolver sus dudas. Reitero a todos los presentes, el chat de Zoom se encuentra habilitado para que puedan realizar sus consultas y asimismo recordarles que tienen habilitada la opción de levantar la mano. Doctora, ¿le parece? Esperamos unos minutos si no conseguimos. Correcto. Bueno, doctora, han pasado 3 minutos límite en vista de que no hay dudas ni consultas, sea por la vía oral o escrita del Zoom. Creo que debemos proseguir con la exposición. Correcto. Muy bien. Entonces, retomando el último punto que les estaba comentando, ¿no?, que justamente debido a todas estas ineficiencias y causas que motivaron no solamente uno, varios intentos de reformar, ¿no?, el servicio civil, es que en el 2008 se creó Servir, pero también se creó el cuerpo de gerentes públicos. Esto es, claro, en el marco del trabajo de libre comercio, ¿no?, entre Perú y Estados Unidos, porque se buscaba fortalecer, ¿no?, la gestión del Estado, repito, su eficacia, su eficiencia, mediante una, digamos, normativa que esté vinculada al servicio civil, que abarque, ¿no?, decretos legislativos, ¿no? Por ejemplo, el decreto legislativo 1023, que crea, ¿no?, implementa la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, como un organismo rector, y el Tribunal de Servicio Civil, que, bueno, debido a la ausencia de un organismo rector, ¿no?, que pueda gestionar los recursos humanos en un tribunal de resolución de controversias. También había que tomar en cuenta el decreto legislativo 1024, que crea y regula el cuerpo de gerentes públicos, pues al no existir un reclutamiento formal de profesionales altamente capaces. Había que mencionar también al decreto legislativo 1025, que crea, pues, un sistema de evaluación con la finalidad de capacitar a los servidores civiles de rendimiento insuficiente
reconocer y también premiar al servidor civil eficiente a través de ascensos, retribuciones, reconocimiento moral y contar con un personal que sea idóneo, además de aprobar pues, normas de capacitación y un fondo de capacitación, ¿sí? Entonces, digamos que con esta última, con la creación de este ente rector, se abarcaron todas aquellas ineficiencias que se pudieron observar y que causaron, ¿no?, la reforma o las diversas, diversos intentos de reforma. Entonces, podemos decir que la ley 30.057, ¿no?, la ley del servicio civil, fue aprobada por el Congreso de la República el 2 de julio del 2013 y fue publicada en el diario peruano, ¿no?, el 4 de julio del mismo año. Esta ley constaba de 98 artículos, de 12 disposiciones complementarias finales y también 14 transitorias, 2 modificatorias y una derogatoria. Esta norma constituye, creo yo, una de las reformas más grandes y ambiciosas que estaba referida pues al régimen laboral público y tenía pues por objetivo principal establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado. También para aquellas personas que están encargadas de su gestión, ¿no?, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas. Entonces, Llerena, que es un autor muy conocido que se encarga de realizar este tipo de investigaciones, indicaba, por ejemplo, que gran parte del éxito de la reforma, ¿no?, que pues propugna esta ley del servicio civil, dependía mucho de las personas que estaban encargadas, ¿no?, de su población y de la fidelización de las mismas, con el propósito que persigue esta reforma. Esto, bueno, básicamente, ¿qué significaba? Que desde ahí se podía evidenciar cuál era el objetivo de esta ley del servicio civil, ¿no? En su artículo 1 nos mencionaba que tiene como objetivo principal establecer un régimen único y exclusivo para que las personas que prestan servicios a las entidades públicas del Estado, así como aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas, ¿no?, puedan, ¿no?, cumplir con de manera eficiente y puedan prestar los servicios de calidad a través de un mejor servicio civil y promover el desarrollo de las personas que lo integran. Obviamente, esta norma, esta ley, está acompañada también de principios. Antes de pasar a ver estos principios, podemos concluir que el régimen del servicio civil entonces se aplica para las entidades públicas, como son el Poder Ejecutivo, incluyendo el Ministerio y organismos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, y las demás entidades y organismos, proyectos, programas del Estado, cuyas entidades pues, no se realizan en virtud de potestades administrativas. Por lo tanto, se consideran pues, que están sujetas a las normas comunes de derecho público. Bien, y como les decía, ¿no? Cuenta entonces esta ley con principios. La ley 30.057, en su artículo 3, nos habla de un total de 11 principios. El primero es el interés general, ¿no? Y este régimen del servicio civil siempre se va a fundamentar en la necesidad, ¿no?, de los recursos humanos para una adecuada prestación de los servicios públicos. Luego contamos con la eficacia y eficiencia, ¿no? Aquí el servicio civil y su régimen buscan el logro, ¿no?, de los objetivos del Estado y la realización de prestaciones de servicios públicos que son requeridos por el Estado y la optimización de los recursos que están destinados para este fin. También contamos con el principio de igualdad de oportunidades. Aquí las reglas del servicio civil son generales, son impersonales, objetivas, públicas y previamente determinadas, sin discriminación alguna, ¿no?, por razones de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. El mérito, ¿no? Aquí el régimen del servicio civil, incluyendo el acceso, la permanencia, la progresión, la mejora en las compensaciones y movilidad, se basa en la actitud y desempeño, capacidad y evaluación permanente para el puesto de los postulantes y de los servidores civiles. Hablamos también sobre la provisión presupuestaria, es otro principio. Indica pues que todo acto relativo al sistema del servicio civil está supeditado pues, ¿no? a la disponibilidad presupuestal. Hablamos de que el cumplimiento de las reglas fiscales y la sostenibilidad de las finanzas del Estado, así como estar previamente autorizado y presupuestado, tiene o está relacionado con el sistema de servicio civil. El principio de legalidad y especialidad normativa. El régimen del servicio civil se rige únicamente por lo establecido en la Constitución Política, la presente ley y sus normas reglamentarias. La transparencia, aquí hablamos de la información que está relativa a la gestión del régimen del servicio civil, que tiene que ser confiable, accesible y oportuna. La rendición de cuentas de la gestión nos habla de que los servidores públicos están encargados de la gestión de las entidades públicas y rinden cuentas de la gestión que ejecutan. El principio de probidad y ética pública. El servicio civil promueve una actuación transparente, ética, objetiva de los servidores civiles. Aquí los servidores actúan pues de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieran la función pública. El principio de flexibilidad. El servicio civil procura adaptarse a las necesidades del Estado y la de los administrados. Por último, el principio contra el término arbitrario del servicio civil. La presente ley otorga al servidor civil una adecuada protección contra el término arbitrario del servicio civil. Digamos que estos principios siempre van a ser la base de su funcionamiento. Y ahora vamos básicamente a la organización, ¿no? De esta ley del servicio civil. Repito que estamos haciendo referencia a la ley 30057, que es la ley del servicio civil, y en su artículo 2, ¿no? dispone cuál es la clasificación de los servidores civiles en las entidades públicas, los cuales se clasifican, recordemos, en primer lugar, al funcionario público, al directivo público, al servidor civil de carrera, al servidor de actividades complementarias. ¿Qué debemos entender nosotros por funcionario público? Bueno, este es un representante político o que tenga algún cargo público representativo y que va a ejercer funciones de gobierno en la organización del Estado. Se va a encargar de dirigir, de intervenir, ¿no? la conducción de la entidad, así como también va a aprobar políticas y normas. Por otro lado, tenemos al directivo público. Este se encarga, bueno, es un servidor civil, ¿no? que desarrolla funciones que están relacionadas a la organización, a la dirección y a la toma de decisiones o de algún proyecto especial. También comprende a los vocales de los tribunales administrativos. Al servidor de carrera o el servidor civil de carrera, bueno, realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y a la administración interna de una entidad. Por último, el servidor de actividades complementarias, bueno, es el servidor civil que realiza las funciones indirectamente vinculadas, ¿no? al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna. Quizás podríamos también en esta organización hablar del servidor de confianza, ¿no? que es un servidor civil que forma parte del entorno directo o inmediato de los funcionarios públicos o directivos públicos. Y su permanencia en el servicio civil realmente está determinada o supeditada a la confianza, ¿no? por parte de la persona que lo designó. Puede formar parte, ¿no? del grupo de directivos públicos. Entonces, el servidor civil
de carrera o el servidor de actividades complementarias ingresan, pues, ¿no? Sin concurso público de méritos, sobre la base, ¿no? Del poder discrecional, ¿no? Con que cuenta el funcionario que lo designa. En sí no conforma un grupo y se sujeta, pues, a las reglas que correspondan al puesto que está ocupando. Entonces, esto va, repito, ¿no? De la mano, pues, ¿no? Con lo que mencionaba el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que siempre busca establecer, desarrollar y ejecutar la política de Estado respecto al servicio civil, ¿no? A través, pues, ¿no? Del conjunto de normas, de principios, de recursos, métodos, procedimientos, técnicas utilizados por las entidades públicas en la gestión de los recursos humanos. Y este sistema, como ya lo hemos visto, está integrado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, por las oficinas de recursos humanos de las entidades o las que hagan de sus veces, y por el Tribunal de Servicio Civil, bueno, para en el caso de que sea necesario, pues, resolver alguna contingencia, ¿no? En pocas palabras, aquí queda más que evidente que la reforma del servicio civil se ha materializado, ¿no? Con la ley del servicio civil, la ley 30057, ¿no? Que fue publicada en julio del 2013 y que entró en plena vigencia, ¿no? Con la aprobación de los reglamentos o de sus reglamentos en el año 2014. Esta ley de servicio civil ha plasmado siempre en su texto una serie de modificaciones para poder alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia y poder lograr así que se presten servicios de calidad y se promueva el desarrollo de las personas que lo integran. En sí, las reformas, ¿no?, al empleo público implica poner en marcha una buena gestión de recursos humanos con dirección a obtener, ¿no?, un eficiente servicio público. Entonces, esta implementación de la reforma del servicio civil es un proceso, sí, ha sido un proceso gradual, ha sido un proceso progresivo, que se decía, pues, ¿no?, que iba a durar cerca de 6 años, tiempo en el cual, ¿no?, las entidades, ¿no?, pasarían, pues, ¿no?, por varias etapas que reglamenta Servir. Ahora, solo cuando Servir, pues, ha verificado el cumplimiento de los requisitos esenciales para la transición al nuevo régimen, se emite, ¿no?, la correspondiente resolución de inicio de implementación de la ley Servir. ¿Por qué? Porque su objetivo siempre va a ser profesionalizar, como hemos dicho, el servicio civil. Se busca que el puesto esté ocupado por un servidor que sea idóneo. Es decir, que se aplicaría aquí, pues, una estrategia de meritocracia, ¿no? Y así contar, pues, con un servicio civil que ofrezca, repito, servicios de calidad en favor de la ciudadanía. Ahora, gradualmente, ¿no?, se puede alcanzar, pues, un único régimen, que es determinar, ¿no?, con el desorden en contrataciones, ¿no?, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores. Porque actualmente eso sigue siendo uno de los problemas, ¿no? También porque se busca, pues ya sabemos, consolidar el sistema de gestión de personas del Estado y también sus actores claves, ¿no? Sería importantísimo contar con instrumentos y técnicas modernas de gestión y fortalecer las oficinas de recursos humanos. Asimismo, Servir, ¿no?, precisa que la implementación, ¿no?, de la reforma del servicio civil sí tiene beneficios o ha tenido beneficios. En primer lugar, ¿no?, se ha evidenciado, ¿no?, que, bueno, un régimen laboral público único que esté basado en la meritocracia como instrumento, ¿no?, para elevar la calidad del servicio civil es algo idóneo. Eso se puede evidenciar en otros también países hermanos, ¿no? Que el establecer, ¿no?, una nueva carrera en el servicio civil, según la ley número 30057, también establece, ¿no?, un nuevo mecanismo de carrera que está basado en familias. Aquí estamos hablando no solamente de un diseño de perfiles, sino también en un mapeo de puestos, que también son criterios que requieren también su estudio,
y por qué no su práctica, ¿no? Entonces, se dice, pues, ¿no? Que este mecanismo debe estar basado en familias de puestos y es transversal a todo el Estado. Entonces, el régimen debe estar bajo sus normas en lo que, pues, resulte aplicable. Por ende, también queda demostrado que el acceso a la capacitación constante, planificada, articulada para el servidor civil, y que obviamente esté pagada por la entidad, le va a brindar las facilidades para poder ejecutar su misma función, ¿no? Y sobre todo que haya un incremento de ingresos para los servidores mediante, ¿no? 2 aguinaldos, que ya sabemos que es uno en Navidad y otro en Fiestas Patrias, ¿no? Y que el CTS sea equivalente a un sueldo por año, que en la realidad, hasta la fecha, ellos no cobran un aguinaldo como usualmente o como lo hace el sector público. Yo creo que, y no me equivocaría al mencionar que los servidores públicos cobran un bono, que muchas veces es 200, 300 soles, y la realidad, nuestra realidad económica y social, evidencia que eso no es suficiente, sobre todo en fechas, digamos, en donde el gasto familiar es mucho más elevado, ¿no? Entonces, realmente es como pasa, ¿no? Es decir, tú siempre vas a dar lo mejor de ti, vas a encontrarte motivado, si en tu centro de trabajo, si en tu empresa reconocen tu esfuerzo, tu sueldo está acorde a tus funciones, respetan tus horarios de trabajo, respetan todos tus derechos y tú también cumples con tus obligaciones. Entonces, si tú tienes una motivación, ¿no? En este caso es una motivación extrínseca, también vas a tener, por ende, una motivación intrínseca porque vas a estar presto a brindar el mejor servicio que sea posible a la comunidad. Pero si es todo lo contrario, realmente, pues, digamos que el objetivo principal por el cual tú asistes a tu centro de trabajo es porque, bueno, necesitas, ¿no es cierto?, una remuneración y es lo que tienes hasta el momento. Eso es lo que pasa con muchos de los servidores públicos. Y es por eso que tenemos tantas huelgas, es por eso que tenemos tanta, ¿cómo decirlo?, tanta desilusión o tanto irrespeto por esta carrera, ¿no? Por la carrera administrativa. Entonces, siempre se va a buscar facilitar la movilidad, pues, ¿no?, de estos servidores públicos al interior de la entidad y también de las entidades del Estado. ¿Cómo? Promoviendo el desarrollo personal del servidor público. Todo profesional, todo trabajador siempre quiere crecer dentro de una empresa. Pero si te ves amarrado de pies y manos, pues obviamente no vas a tener más aspiraciones, ¿no? Entonces, esta nueva ley lo que busca es establecer reglas claras, uniformes, para poder llevar a cabo los procesos disciplinarios, las capacitaciones, las evaluaciones, las compensaciones, entre otras. Busca mejorar la calidad del servicio que se ofrece, pues, al ciudadano, promover la continuidad de las políticas públicas, mejorar, ¿no?, el control y el uso de los recursos públicos. Y resulta, pues, muy importante que mencionemos o hablemos de este tránsito, ¿no?, de las entidades y de los servidores, porque el proceso de tránsito de las entidades no ha implicado que se realicen una serie de acciones con el fin de hacer una mejora institucional para mejorar, valga la redundancia, la mejor provisión de sus servicios, ¿no?, a los ciudadanos. De esta manera, ¿no?, para poder utilizar o para poder realizar los concursos públicos, para el pase de los servidores, la entidad tiene que prepararse a través de, digamos, una serie de etapas. Se dice que una primera etapa es la preparación. Ok, en esta etapa se va a conformar una comisión, ¿no?, y se va a ejecutar acciones de comunicación, de sensibilización del personal sobre el contenido de esta ley y la normativa que está asociada. En una segunda etapa, ya estamos hablando aquí de un análisis situacional, porque en esta etapa se realiza el diagnóstico situacional de los puestos y de los procesos con la finalidad de construir, digamos, una línea de base a partir de la cual se puede identificar cuáles son los espacios de mejora.
Una tercera etapa sería ya la mejora interna, ¿no? En esa etapa se aplican mejoras en los procesos. Se va a determinar, ¿no?, la cantidad de puestos, de ocupantes que son necesarios. Y se va a elaborar, pues, ¿no?, los perfiles de puestos y también se valorizan los puestos, ¿no? Durante esta etapa se va a proceder siempre a elaborar los nuevos documentos de gestión institucional en materia de recursos humanos. Ya por último, creo yo, como cuarta y pues casi última etapa, sería ya implementar, ¿no?, este nuevo régimen, ¿no?, es decir, los concursos públicos, ¿no? En esta etapa se concentra en la organización y ejecución de los concursos públicos de méritos para cubrir aquellos puestos identificados como necesarios para un buen funcionamiento de la entidad. Entonces, más o menos así es como se da, en pocas palabras, ¿no?, muy sucinto, el tránsito de una entidad o de un servidor, ¿no?, según la ley de servir, ¿no? La ley servir. Entonces, eh, básicamente el funcionamiento de esta gestión de recursos humanos a través, por supuesto, de la ley servir, ya sabemos que contamos con estas tres autoridades, ¿no? En primer lugar, les había indicado que contábamos con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que formula la política nacional del servicio civil, ejerce la rectoría del sistema, resuelve las controversias, ¿no?, de conformidad con lo establecido en el decreto legislativo 023 y también sus normas modificatorias, garantizando puestos de su elección como órgano técnico, su autonomía, profesionalismo y su imparcialidad. Luego contamos con las oficinas de recursos humanos. Aquí, bueno, constituyen el nivel descentralizado, que es responsable, ¿no?, de la gestión de los recursos humanos, sujetándose a las disposiciones que emite el ente rector, que es un momento que es servir, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Porque me he limitado más que nada a hablar de servir. Ejecutar e implementar disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión que son establecidas por servir y por la entidad. Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de personas y el óptimo funcionamiento del sistema de gestión de recursos humanos, incluyendo la aplicación de indicadores de gestión. Supervisar, ¿no?, y desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los procesos que conforman el sistema de gestión de recursos humanos. Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la provisión del personal al servicio de la entidad de acuerdo a las necesidades institucionales. Gestionar los perfiles de los puestos, de eso también voy a hablar como último ya. Y administrar y mantener actualizado, pues, ¿no?, en el ámbito de su competencia, el Registro Nacional del Personal de Servicio Civil y el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, que lo integra, otras funciones que se establezcan en las normas reglamentarias. Por último, tenemos al Tribunal de Servicio Civil, ¿no?, que es el órgano, digamos, integrante de servir, que tiene por función la resolución de las controversias individuales que se puedan suscitar al interior del sistema de conformidad con lo establecido, ¿no?, en el decreto legislativo 1023, que es un decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil y es la rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y disposiciones modificatorias. Y como les había mencionado, ¿no?, uno de los principales cambios y mejoras que ofrece esta ley es el diseño de perfiles de puestos, porque, pues, como sabemos, ¿no?, la persona bueno, el servidor idóneo es el que tiene que ocupar, ¿no?, ese puesto que está al servicio de la comunidad. Entonces, antes de definir, ¿no?, los procesos de diseño de perfil de puestos, es importante entender qué son los puestos y qué son los perfiles de puestos. No solamente según lo que estipula la norma, sino también lo que estipulan muchos otros autores, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que puesto es un conjunto de tareas que deben realizarse para que una organización logre sus metas.
o como también nos dice uno de los autores más importantes, Chavenato, que nos indica, por ejemplo, que un puesto constituye una unidad de organización. Consiste en un conjunto de obligaciones y responsabilidades que lo hacen distinto a los demás. Entonces estamos hablando aquí de la posición del puesto de un organigrama que va a definir su nivel jerárquico, va a definir su subordinación o los subordinados, el departamento o la división a la que pertenece. Entonces, teniendo en cuenta esta conceptualización, ¿no? Es que se pueden realizar las correctas descripciones de los puestos, ¿no? A las que se refiere o a las que deberían ser ocupados por un personal idóneo. También, bueno, contamos con otras definiciones, pero creo que la más certera es la última señalada y que de alguna u otra forma la ley Servir también la recoge. Y adicionalmente, ¿no? Ya para tener esto en claro, ¿qué debemos entender por perfil de puestos? Bueno, el perfil de puestos vendría a ser una herramienta de gestión de los recursos humanos que va a proveer la información estructurada acerca de la ubicación del puesto dentro de la estructura orgánica, cuál es su objetivo, cuáles son sus funciones principales, como también, ¿no?, cuáles van a ser esos requisitos, esas exigencias que se demandan para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente dentro de una organización. Y es ahí donde se recalca la importancia de los perfiles de puestos, como componente, pues, no de un subsistema de organización y de distribución del trabajo. Entonces, constituyen un instrumento de gestión de recursos humanos que va a servir y va a poder enlazar, ¿no?, otros procesos técnicos de gestión del mismo, por ejemplo, porque va a permitir, ¿no?, o va a contribuir a una correcta selección, capacitación, inducción, una gestión de desempeño, una progresión en la carrera, su contratación, entre otros puntos, pero a partir de una información técnica. Ya después de esto, ya tendríamos que hablar ya no de perfiles de puestos, sino de la descripción y el análisis de estos puestos, ¿no? ¿Y por qué? Porque es necesario describirlo, ¿no? En sí, la descripción de un puesto es más que nada enunciar cuáles van a ser las tareas y las responsabilidades que lo conforman y que lo van a hacer distinto a todos los demás puestos que existen en la organización. Si se ha logrado identificar, ¿no?, el contenido, se analiza, pues, el puesto en relación a a los aspectos tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿no?, en relación con los requisitos que el puesto impone, ¿no?, a su ocupante. Entonces, la descripción de puestos y el análisis de estos puestos son, digamos que, técnicas, ¿sí? Técnicas perfectamente distintas, porque la descripción se preocupa por el contenido del puesto, es decir, qué es lo que el ocupante hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Mientras que el análisis del mismo pretende estudiar y determinar los requisitos, las responsabilidades, las condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño. Entonces queda claro que los términos no son los mismos, ¿no? Hay que tener esto muy presente, porque si ustedes que pertenecen de repente a la carrera administrativa o tienen, ¿no?, ese deseo de pertenecer a esto, tienen que conocer, ¿no?, todo esto para que no los agarren frío. Y también ustedes, pues, ¿no?, de alguna u otra forma contribuyan en el cumplimiento de sus funciones y sobre todo en el cumplimiento de los fines de su organización, de su institución, ¿correcto? Y bueno, ya dependiendo de esto, es que vamos a poder también aplicar las correctas estrategias de capacitación y de desarrollo del personal, porque sí, porque hay que dotar al personal, ¿no?, de cualidades, de habilidades que son necesarias para el cargo que está ocupando, ¿no? Entonces, la capacitación y el desarrollo son herramientas muy poderosas, ¿no?, que se ha demostrado que con frecuencia, pues, beneficia, ¿no?, al identificar cuáles son las necesidades que tiene este servidor público. Esta capacitación y desarrollo nos va a indicar, ¿no?, cuáles son los conocimientos, las destrezas y las habilidades en particular, y que la persona del puesto que lo ocupe debe poseer.
¿no? Porque son necesarias. Y ya después de esto vendría pues una evaluación de su desempeño, porque los colaboradores, los empleados, deben ser evaluados en términos en que si realmente están cumpliendo, ¿no?, con los deberes específicos de su función, ¿no?, o sea, de sus puestos, y cuáles otras metas específicas, ¿no?, de repente han establecido. Un administrador, ¿no?, que evalúe a un empleado sobre la base de factores que no están claramente determinados, obviamente va a dejar un gran espacio abierto a acusaciones de discriminación, ¿no? Y claro está, también tener en cuenta el aspecto remunerativo, ¿no? Eso siempre motiva a todo colaborador, y en este caso a todo servidor público. Y bueno, hasta aquí creo que empezaríamos con la última ronda de preguntas. Claudia, ¿me informas? Sí, doctora, efectivamente, a todos los presentes daremos inicio a la segunda ronda de preguntas. Informar de que el chat ahorita se encuentra activado y asimismo recordarles que tienen habilitada la opción de levantar la mano. Daremos unos minutos. En caso no hubiesen preguntas, proseguiremos con la exposición del día de hoy. Bien, aquí estoy leyendo una de las consultas que nos está haciendo César. Si la Ley de Servicio Civil tuvo por finalidad unificar los regímenes laborales en la administración pública, sin embargo, si se han emitido leyes para excluir entidades de su aplicación, dicha ley ya perdió su finalidad. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿No? ¿Y cuál es la diferencia entre el Tribunal de Servicio Civil y el Tribunal de Responsabilidades Administrativas? Correcto. Mira, con respecto a este punto, César, en definitiva, qué bonito hubiese sido que esta ley de servicio civil realmente hubiese cumplido con su objetivo a un 100%, ¿no? Y es que creo que en nuestro país a veces se promulgan, ¿no?, normas, leyes que pues perjudican a otras, por así decirlo, ¿no? Definitivamente todavía contamos con entidades que están bajo este nuevo sistema o bajo este nuevo ley servir y que siguen trabajando de la mano con lo que el reglamento y la norma establecen. Por ende, no podría aseverar que en sí la reforma del servicio civil ha sido en vano, ¿no? Definitivamente todavía hay mucho que mejorar y probablemente tengamos que realizar, ¿no?, una próxima reforma, porque recordemos que la modernización de la gestión pública no solamente se da una vez o no se ha dado una vez, esto viene, recordemos, desde el 2002. Entonces, han pasado 20 años desde las primeras o desde los primeros indicios de una reforma en sí, en general, de la gestión pública, dentro de los cuales encontramos el pilar del servicio civil. Entonces, si en 20 años nos hemos demorado para hacer un cambio como tal, en donde no el 100% lo ha logrado, aún, por supuesto, queda o todavía, ¿no? Estamos ya en el planteamiento de las nuevas políticas públicas para el año 2030 e incluso he escuchado hasta el 2050, entonces todavía el tema de la reforma del servicio civil va a ser replanteado, porque lamentablemente es así, ¿no? Si se ha establecido un objetivo, que ese objetivo tiene que ir de por sí con el fin supremo que es de la Constitución, que es ofrecer, ¿no?, servicios de calidad, siempre el beneficio de la comunidad, pues siempre vamos a estar en esa constante búsqueda. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta sobre el Tribunal de Servicio Civil y el Tribunal de Responsabilidades Administrativas, te comento lo siguiente. Cuando hablamos del Tribunal de Servicio Civil, habla todo, o mejor dicho, va a resolver controversias, ¿no?, que están referidas, pues, de repente, las funciones de los servidores públicos.
pero netamente de los servidores públicos, ¿no? De los que trabajan en determinadas entidades del Estado, ¿sí? O de repente algunas contingencias que puedan surgir respecto a alguna norma, una norma con otra. Mientras que el Tribunal de Responsabilidades Administrativas, esto va más específicamente con algunas, digamos, infracciones, ¿no? Que los servidores y funcionarios públicos cometen, ¿no? Obviamente ustedes saben que los procesos administrativos o el proceso administrativo sancionador, ¿no? Ya busca, digamos, medidas mucho más severas. Entonces su principal diferencia vendría a ser este, ¿no? Recuerden que antes de pasar al Tribunal de Servicio Civil siempre se cuenta con una comisión que va a estudiar obviamente el caso y pues de ser imposible buscar una o tener una respuesta, va al Tribunal, ¿no? Del Servicio Civil. Jorge, tenemos aquí la consulta de ¿cuál puede ser el motivo de la demora en la implementación del régimen del servicio civil en algunas entidades del gobierno más que en otras? En primer lugar, todo parte desde una correcta gestión y administración de los recursos, ¿no? Si bien es cierto, digamos, implementación o esta transición a la nueva ley Servir es paulatino, ¿no? Es progresivo, y que en un principio se había dicho, perfecto, ¿no? Sí, estamos en 2013, todas las entidades públicas tienen un plazo de 6 años para poder, ¿no? Cambiar, pues, a la nueva ley Servir. Si era 2013 más 6 años, 2018, significaba que en el 2018, pues las entidades públicas ya debían estar con este nuevo, digamos, sistema, ¿no? Pero no ha sido el caso. Y la demora se debe principalmente, como te repito, por una falta de organización, una falta de planificación, ¿no? De los recursos, porque este tema bueno, de los recursos humanos, valga la redundancia, es un recurso del Estado, que tiene que, digamos, solicitarse de manera eficaz, tiene que utilizarse de manera eficaz. También digamos, no sé cómo decir la palabra que sea más adecuada, quizás por el desdejo, el desinterés de las autoridades, ¿no? A un cambio, porque también hay un temor tremendo al cambio, sobre todo en el sector público. Siempre tienen la idea, ¿no? Ok, vamos a hacer un cambio, incluso hacemos un cambio de gobierno, uy, mi puesto está en peligro, porque eso lo he escuchado y lo he escuchado de muchos colegas, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre tener esa mentalidad de que un cambio significa algo negativo o el temor al cambio, ¿no? Y también porque justamente como están ocupando estos puestos a autoridades que no son las más competentes, no son las más idóneas, siempre van a querer mantenerse, digamos que en su espacio de confort, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los principales problemas y también porque cambiar a un nuevo sistema de gestión de recursos humanos significa ser más transparente. Y a muchos no les agrada la idea de ser transparentes o de pues rendir cuentas, ¿no? Yafir, otra consulta. Ay, por ahí ya me pasó con otra. ¿Todo trabajador amparado en la ley de servicio civil puede trabajar para una entidad privada? No. Eso es algo que sí está limitado, ¿no? Cuando tú decides formar parte de la carrera administrativa, bueno, existe también una controversia con eso, ¿no? Porque he contado también con algunos colegas, no voy a nombrar exactamente la posición, pero que veían limitados su accionar o digamos, sus funciones, ¿no? Al ámbito público, porque pues según pues, ¿no? algunos perfiles, algunas bases del concurso, les exigían exclusividad solamente para el servicio público y ya no para el servicio privado. Sin embargo, también he contado con muchos profesionales que ejercen puestos, bueno, funciones en el sector público, pero que al igual que yo, nos desempeñamos, ¿no? Por ejemplo, como docentes.
Entonces, por ese lado existe una controversia y muchas veces existe esa confusión, ¿no? De que, bueno, si me permitirá o no se me permitirá tener eh, funciones privadas. Yo creo que si la norma no lo prohíbe expresamente, se puede, ¿no? Y te lo digo por experiencia propia y afín, ¿no? De lunes a viernes uno se dedicaba pues netamente a tu trabajo como servidor público, sábado y domingo de repente tú podías contar con otra actividad en el sector privado, ¿correcto? A ver, luego tengo aquí a Luis. Respecto a los perfiles de puestos, ¿hay un criterio normativo único en cuanto a la estructura general de los ministerios? En cuanto a la denominación servidor de actividades complementarias, ¿está refiriéndose a quienes son contratados bajo la modalidad de locación de servicios? Finalmente, el principio de igualdad de oportunidades, considero que la difusión de la información relacionada a la estructura del Estado, así como de su ejercicio, se distancia del ciudadano común al ser difuso, desordenado y en varios casos no accesible al ciudadano. Ya, a ver, son 3 preguntas, voy a tratar de responderte las 3 de manera concreta, ¿no? La primera era, Luis, con respecto a los perfiles de puestos, hay una normativa. Sí, contamos, bueno, no diría yo normativa, sino esquema. Hay un esquema de descripción de puestos, ¿no? Que no es otra cosa que una recopilación de una información que está analizada o que será analizada para poder confirmar los datos y finalmente poder describir el puesto utilizando ¿cómo decir? Un formulario estandarizado, pues, ¿no? Porque una descripción o una, digamos, la realización de un perfil de puesto tiene que contar siempre con momentos, ¿no? Entonces, un primer momento es que un perfil del puesto necesita tener una estructura, ¿no? Es decir, tiene que tener pues un planteamiento, un correcto contenido de información, para que luego en un segundo momento esa información sea confirmada, ¿no? De repente por personas que ya ocupan un puesto parecido o un superior jerárquico. Ya con estos 2 momentos se puede pasar a un tercero, que es la descripción del puesto propiamente dicha, ¿no? Entonces, yo creo que más normativa debería ser si se cuenta con un esquema estandarizado de los perfiles del puesto, ¿no? Y por ende también hablamos aquí de niveles jerárquicos. ¿Me hablas tú? Sí, en cuanto al servidor de actividades complementarias, así es. Es correcto lo que tú dices. Y bueno, con respecto al principio de igualdad de oportunidades, lamentablemente, sí, ¿no? Vemos limitado el acceso a información, no solamente como parte del sistema, sino también como un ciudadano que tiene todo el derecho de participar activamente, pues, en las gestiones de los recursos del Estado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente eso ha generado la poca confiabilidad del ciudadano en el Estado, la desesperanza también en muchos casos, el abandono, porque muchos ciudadanos sienten que se encuentran en un abandono, ¿no? Y obviamente el desconocimiento, porque no saben lo que ocurre, no conocen, no entienden de algunos procesos, y obviamente eso genera pues el desdejo y sobre todo el que no tengan interés ni siquiera en participar, ¿no? En la toma de decisiones que obviamente impactan directamente pues en nuestro estado, ¿no? Espero que les haya quedado claro mis respuestas. Y bueno, sin más detalles que darles, muchas gracias a todos por su constante participación, por su presencia en estas 5 sesiones. Ha sido un gusto para mí haber podido contar con ustedes. Se les agradece de antemano. Y bueno, espero que nos podamos reunir en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Estimados, les agradecemos su participación en cada una de las 5 sesiones del curso de Administración y Gestión Pública. Con respecto a la certificación, el día de mañana jueves se estará realizando la gestión con el Colegio de Abogados del Callao para la certificación de este curso y el día viernes se estará realizando el envío de los certificados en formato digital y en formato físico a aquellos que lo requieran.
Les recordamos que a cada uno de ustedes tendrán el beneficio continuo del acceso a las grabaciones de cada una de las sesiones realizadas en vivo, así como también del material utilizado en el curso. Aquellos que deseen la certificación podrán solicitarla mediante el WhatsApp por el cual fueron registrados para proceder con la gestión en el mismo día de mañana. Queremos darle un agradecimiento especial a la doctora Angie Romero por habernos acompañado como docente de este curso y a cada uno de ustedes por su participación. Tengan todos ustedes muy buenas noches y hasta la próxima.